De la tierra prometida a un pueblo desplazado de su propio hogar. ¿Cómo empezó el conflicto entre Israel y Palestina? Para entender este pedo nos tenemos que remontar a finales del siglo XIX. Surge el sionismo, un movimiento político que promovía el regreso de los judíos a su tierra prometida, Israel. Más adelante, en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido, que en aquel momento tenía el control de Palestina, emitió la Declaración Balfour, apoyando un hogar nacional para el pueblo judío en territorio palestino. Esto motivó la llegada de los judíos a Palestina. Los árabes que ya vivían ahí veían con preocupación la llegada masiva de inmigrantes. Tras la Primera Guerra Mundial, la inmigración judía seguía en aumento. Para 1936, los judíos ya eran el 30% de la población local. Estalla la Gran Revuelta Árabe, un levantamiento masivo en contra del control británico y la inmigración judía. Los británicos reprimieron el levantamiento. En 1939, el Reino Unido cambia de parecer y empieza a limitar la inmigración judía en el territorio palestino. Sin embargo, a pesar de las restricciones, los judíos siguieron llegando ilegalmente. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras muchos judíos sufrían la persecución nazi, algunos seguían intentando llegar a Palestina. Después de la Segunda Guerra Mundial, la presión por establecer un estado judío aumenta tras los crímenes cometidos durante el Holocausto. Gran Bretaña intenta sofocar la inmigración persiguiendo a los migrantes. Los activistas sionistas se empiezan a radicalizar e inician ataques violentos en contra de los ingleses para sacarlos del territorio palestino. Los árabes, por su parte, responden con ataques hacia la comunidad judía. En 1947, la ONU decide proponer dividir el estado en dos, en un estado judío y uno árabe, con Jerusalén bajo el control internacional. Los líderes judíos obviamente aceptaron el plan, mientras que los líderes árabes lo rechazaron completamente. Los líderes árabes empiezan a mover sus tropas para atacar posiciones judías. Los sionistas responden e inician una serie de combates que terminan con Palestina en guerra. Los sionistas estaban mejor preparados y empiezan a tomar posiciones y prisioneros árabes. En mayo de 1948, el último gobernador británico zarpa hacia Inglaterra e Israel declara su independencia. Inmediatamente los países árabes vecinos deciden invadir Israel en apoyo a los palestinos, pero Israel vence a todos. Al final de la guerra, Israel controlaba más territorio del que le había asignado la ONU y unos 700,000 palestinos habían sido desplazados de sus hogares. Esto es conocido como la Nakba, que significa catástrofe en árabe. En 1967, Israel enfrenta a sus vecinos árabes en lo que se conoce como la Guerra de 6 días. Este conflicto desplazó aún más palestinos y marcó el inicio de una ocupación que sigue vigente. La ONU emitió la resolución 242, pidiendo a Israel retirarse de los territorios ocupados. La ocupación y los asentamientos han continuado. En los 80 surgió Hamas en Gaza. Originalmente era un movimiento religioso y social, pero se convirtió en una fuerza armada con rechazo a la existencia de Israel. En Gaza, el bloqueo y los enfrentamientos, producto de los ataques terroristas a Israel del pasado 7 de octubre del 2023 realizados por Hamas, han llevado a una crisis humanitaria. El conflicto ha ido escalando y cada vez se involucran más países de la región. Mientras el control de los territorios y el papel de Hamas y el Estado de Israel siguen generando divisiones, la pregunta aquí sigue siendo: ¿es posible la paz en esta región? Déjame tu opinión aquí en los comentarios.